Buenas tardes, hoy vamos a hablar de dos temas, el acto lingüístico y la sociolingüística. Está a cargo de mi compañera Alba Teresa Triana y Amelia Bravo, que es quien les habla. Empezaré por hablarle qué es la sociolingüística. La sociolingüística estudia las relaciones y más específicamente los efectos de categorías sociales y culturales en las maneras de expresarse en una lengua. Aquí influyen unos factores que son el nivel socioeconómico, la edad, el sexo, el nivel de educación formal, el grupo étnico, aspectos históricos, situación pragmática. No es lo mismo una persona que haya nacido en un pueblo pequeño a una que haya nacido en una ciudad. Tampoco el lenguaje de una persona que vive en un barrio estrato 1 o 2 a una persona que vive en un barrio estrato 6. ¿De qué manera influye la edad? El lenguaje de una persona joven es totalmente distinto a una persona de edad. El sexo, las mujeres tienden a ser más discretas, menos bruscas, y los hombres a la hora de expresarse siempre lo hacen sin tabúes y en algunas ocasiones son bruscos. Igual pasa con los grupos étnicos y los aspectos históricos y la situación pragmática y también el nivel de educación formal. La persona que ha tenido estudios universitarios, ha tenido estudios especializados, también se expresa de una manera muy distinta a una persona que simplemente haya estudiado un bachillerato. Hay una gran diferencia. También vamos a tocar lo que es la variación lingüística, que es el objetivo central de su estudio. Esto nos quiere decir que es el conjunto de formas alternativas para decir o expresar un mismo significado en el dominio de una lengua. Esto se da dependiendo también la región, la cultura o el estrato social. Por lo menos, ¿qué ejemplo podemos utilizar aquí? En la costa se dice este pelado, en el interior del país se dice niño. En algunas partes se le dice cacahuate al maní. Por lo menos en el interior del país, a lo que en la costa le dicen inodoro, ellos allá le dicen bacinete. También vamos a hablar un poco de lo que es el repertorio lingüístico. El repertorio lingüístico es el conjunto de habilidades que una persona posee en relación de una o más lenguas. Se dice que un hablante posee un repertorio lingüístico amplio cuando es capaz de adecuar su actuación a diferentes situaciones. Es decir, es la diferencia cómo te comunicas con las personas. Por ejemplo, no es lo mismo cómo te comunicas con tu mamá, con tu hermano. No es lo mismo la manera con que hablas con tus amigos o cuando vas a hablar con el profesor de la universidad. O no es lo mismo cuando estás en la casa a cómo te vas a comportar en una iglesia o en un lugar importante. ¿Qué es el acto lingüístico? Es la manifestación del lenguaje, el pensamiento y el conocimiento. Es fruto de un hablar, está determinado por un decir. El decir define al hablante ante la realidad y el mundo, da soporte a lo que es la realidad y el mundo. La lingüística es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales y de aspectos relacionados con ellas, como su evolución histórica, de su estructura interna y del conocimiento que sus hablantes poseen de su propia lengua. Actos lingüísticos destacados. Afirmaciones. Son descripciones de lo que observo o de hechos. No depende de las personas que lo anuncian. Declaraciones. Cuando hacemos una declaración no hablamos de algo que ya existe, no estamos describiendo lo que vemos en el mundo, estamos creando uno nuevo. Juicio o opiniones, pedidos, ofertas y promesas. Estos son algunos de los actos lingüísticos destacados. Cada una de estas acciones que ejecutamos en el lenguaje cumple un rol específico en nuestras conversaciones. Las tres últimas nombradas, es decir, promesas, peticiones y ofertas, están vinculadas a la coordinación de acciones.
Desde el papel generativo del lenguaje podemos observar que la forma tradicional en que comprendemos el lenguaje nos aleja de la concepción del lenguaje como generador de la acción humana. Verlo desde una nueva perspectiva, desde la concepción donde el lenguaje ha dejado de ser descriptivo y pasivo para convertirse en acción y por lo tanto es una fuerza poderosa que genera nuestro mundo humano.